Cada vez que llegamos a un libro, siempre tenemos que hablar de ciertas presuposiciones que tenemos cuando llegamos al libro. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué vamos a leer y escuchar Éxodo de manera seguida? ¿Por qué llegamos? Porque primeramente nosotros pensamos que aún esto siendo palabra de Moisés, es él siendo llevado por el Espíritu Santo enseñándonos. Esto es la palabra de Dios para nosotros. Es suficiente, es útil para nosotros en cada instante de nuestra vida. Tiene algo para enseñarnos, tiene algo para corregirnos, tiene algo para empujarnos hacia nuestro Dios y entender quién es nuestro Dios. Y es Él revelándose. Pero también lo hacemos porque es buena, es por nuestro bien y es necesaria. La palabra de Dios está ahí para causarnos tener convicción, encontrarnos con la santidad de nuestro Dios y quién es Él, y después responder a esa gracia, responder a su santidad, doblando la rodilla, reconociendo quién es Él. Pero otra razón que acabo de mencionar antes de la oración es, nos hace como predicadores esclavos al texto de la palabra de Dios. Yo no puedo escoger lo que me conviene cada semana. No es que yo puedo decir, este siguiente capítulo no me gusta, entonces vamos a dejar de Éxodo ahora. No, nos causa depender de la palabra de Dios, poniendo el orden en lo cual debemos estudiar la palabra de Dios. Aunque a veces va a ser difícil, aunque va a ser que nosotros vamos a luchar con implicaciones de lo que nosotros leemos. Pero también debemos confesar que por qué debemos escuchar Éxodo. Porque a veces nosotros hemos pasado por iglesias que solo han predicado del Nuevo Testamento. No hemos pasado bastante tiempo escuchando del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios y es historia verdadera. Porque es lo que Dios dijo y Moisés está escribiéndonos la verdad porque es la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y veamos Jesús y veamos a Pablo y otros, ellos citan a esto, no como alguno dice y puede ser que era, no, como es verdadero. Entonces, Éxodo tiene algo para enseñarnos, algo para causarnos ver y entender nuestro Dios. Y es Él hablando de la manera que Él sigue siendo fiel. Y todo este libro es un libro acerca de esperanza en la redención que Dios ofrece. Eso es la idea principal. Es la esperanza que podemos encontrar en la redención de Dios con su pueblo. Desde el inicio hasta el fin, es una gran idea de redención. Y vamos a ver cómo Él cuida a su gente. Vamos a verlo en la manera que Él provee Moisés. Vamos a verlo en la manera que Él los saca de Israel. Vamos a verlo en la manera que Él causa que ellos crucen el mar. Vamos a verlo en la manera que Él da presencia con ellos. Vamos a ver sombras de Cristo en cada momento hasta que hay momentos que va a ser muy difícil quedarnos en el texto y no desviarnos solo hacia Cristo de un solo y hablar de la idea principal y después ir a Cristo y cómo estas cosas nos muestra Cristo. Porque es tan obvio que esto tiene que ver con Cristo cuando nosotros llegamos al tabernáculo, con Pascua, con provisión. Si ustedes quieren ver que Dios estaba proveyendo para ellos en el desierto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y Cristo está con un montón de gente en el desierto, ¿qué hace Cristo? Le da comida para comer. Es una muestra que Él está cumpliendo cosas que veamos. Entonces podemos ver que todo esto tiene que ver a quién es Cristo. Es sombras de Cristo, porque sí tiene que ver con redención, tiene que ver con Dios siendo fiel, como ha sido fiel con nosotros y llevándonos en esa manera. Y puedo decirles que esto se separa en 3 secciones. Vamos a ver en un sentido 3 secciones. Tenemos Israel en Egipto.
Israel en Egipto. Después Israel en el desierto. Y después Israel en Sinaí, cuando están recibiendo los 10 mandamientos y viendo lo del tabernáculo. Entonces hay 3 secciones y cada sección tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Como he dicho varias veces, como en Génesis, y lo veamos, y a veces nosotros queremos ver y estudiar el pueblo de Dios y qué tiene que ver el pueblo de Dios con nosotros, debemos preguntar quién es el carácter o personaje principal en Éxodo. Es Dios. El carácter principal en todo Éxodo. Porque, ¿qué sucede normalmente? Nosotros preguntamos a alguien, ¿quién es el carácter principal en Éxodo? Moisés. Si él forma parte de un gran parte de Éxodo. Pero es Dios. Y es Dios mostrando quién es Él. ¿Y cómo podemos ver eso? Él va a mostrar que Él es santo. ¿Cómo muestra que Él es santo? Él muestra una separación del pueblo. Porque cuando Moisés llegue en Éxodo a ese punto, cuando el arbusto está con fuego, ¿qué dice Él? Saca sus zapatos. Este es tierra santa. Y cuando Él habla acerca de Él, yo soy un Dios santo. Hay una idea de Él mostrando que Él odia el pecado. Él no puede ser mezclado con el pecado. Él es separado, es santo en ese sentido, apartado en esa manera. Pero también Él va a decir que Él es Yahweh. ¿Por qué es tan importante que Él dice a Moisés que Él es Yahweh? Porque eso es el nombre del pacto. Yo soy el Dios de la promesa. Yo soy el Dios que sigue siendo fiel. Yo voy a mostrar mi fidelidad desde el inicio hasta el fin de este libro. Yo voy a mostrar que yo soy un Dios que nunca cambia. Aunque las situaciones están cambiando, están en Egipto, después en el desierto, después tratando de llegar a la tierra de leche y miel. Todo ese proceso, el Dios de la promesa nunca cambia. Eso es algo importante. Que nosotros a veces tenemos un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Pero el Dios sigue siendo igual desde el inicio hasta el fin. Es un Dios que sigue siendo fiel porque ha dicho, esto es lo que soy y esto es quién soy. Y voy a hacer eso para toda la eternidad. Él nunca cambia. Eso es algo que podemos ver. Entonces, este libro es acerca de nuestro Dios, pero es Él mostrando salvación. La manera que Él va a hacer salvación es proveer para el pueblo de Israel, traerlos por afuera. Pero cuando Él los lleva por afuera, Él da una promesa de presencia. Cuando ellos se van, tienen que seguir a esa nube. Cuando ellos lleguen y tienen el tabernáculo, ¿qué es la promesa del tabernáculo? Que Él estará entre ellos. Es una promesa de presencia. Es Dios mostrando su fidelidad en esa manera que estar con ellos. Y es tan importante esa idea de presencia, que es algo que veamos todo el Antiguo Testamento. Veamos que Cristo dice lo mismo cuando Él deje los discípulos. Yo estaré con ustedes. Y también hoy en la noche cuando llegamos a Hechos 18, Pablo tiene una visión y la promesa en la visión es, yo estoy contigo. La idea es Dios desde el inicio ha sido así. Y cuando llegamos al fin a Apocalipsis, ¿cuál es la promesa realizada? Que Cristo está en el cielo. Inicio al fin. Toda la Biblia es acerca de la presencia de Dios y Dios cumpliendo su promesa. Eso es algo bueno para ver, que esto tiene que ver con todas estas ideas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos meses, semanas, juntos. Pero debemos, en un sentido, hablar de los 14 versículos que tenemos enfrente de nosotros. Ustedes, esta parte no va a ser tan largo como la introducción, pero la idea es, nosotros debemos ver primeramente algo
en lo cual inicia este texto. En sus Biblias, creo que si tiene Reina Valera, NBLA, LBLA, va a decir, estos son los nombres. Pero en el hebreo dice, y estos son los nombres. ¿Y por qué es tan importante que hay un y allá? Porque esto es continuación de Génesis. No es algo distinto, no es que vamos a cambiar a otro tema, no, es el mismo Dios trabajando de la misma manera con su mismo pueblo. Es una extensión de lo que Él ha dicho en Génesis. Entonces, y estos son los nombres. Ahora voy a seguir dándole la historia de lo que ha sucedido. Entonces, Moisés casi entre como dando la historia que como él sigue en la misma idea. ¿Y cuál es la idea que debemos ver? Si ustedes pueden ir a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Debemos entender todo Éxodo en vista de Génesis 3:15. Y eso es un texto donde pasábamos bastante tiempo cuando estábamos en Génesis. Porque Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cuando veamos esto, veamos que Éxodo es una extensión de las dos líneas. Hay dos líneas, dos semientes que veamos en el texto. Uno que es de la mujer y uno que es de Satanás. Obviamente Satanás no puede tener bebés. Pero por la caída está hablando espiritualmente. Hay distinción, dos líneas. Y lo que veamos en este texto es esa siendo presente. Que Dios es Dios de Israel contra los dioses de los otros pueblos. Aún los dioses de entre Israel también. Entonces es Él mostrando que hay dos líneas y que Dios va a aplastar a los otros dioses. Y es algo que veamos desde el inicio en este texto, que hay una separación. Veamos Faraón siendo un nuevo Faraón que no sabe nada de José, y hay una separación entre los pueblos. Y que Dios no va a permitir que hay otros dioses. Hay una aplicación ahí para nosotros también. Dios no nos comparte con nada. No podemos tener otros dioses en nuestra vida. Ídolos. Es decir, que Dios quiere destruir en nosotros esa tendencia por poder, ese ídolo de familia, ese ídolo de influencia, ese ídolo de dinero, ese ídolo de facilidad en nuestras vidas, ese ídolo de felicidad en nuestras vidas, que nosotros podemos tener el mejor vida ahora aquí en este mundo. No, esos son ídolos. Servir a nosotros mismos es un ídolo. Entonces la idea principal es Dios no quiere destruir a los otros ídolos. Hay los que van a vivir bajo lo que Él ha dicho en esa línea o son de la otra línea. Pero veamos también que Dios es un Dios sobre esta tierra y muestra que Él está haciendo distinciones entre Faraón y entre Moisés y el pueblo. Y a veces esto nos cuesta un poquito. Porque queremos un Dios que ama a todos y no hace distinción. Pero cuando llegamos a las plagas, sucede ciertas cosas sobre Faraón y su gente y otros que no suceden sobre Israel. Dios está haciendo distinción de manera soberana. Es algo que hoy en día no nos causa un poco de, no, pero Dios es un Dios de amor. Dios odia el pecado. Y Dios se separa del pecado. Entonces podemos ver que Él de manera soberana, va a causar una separación entre los dos pueblos. Y va a mostrar cómo Él va a ser fiel y va a causar que ellos no pueden tener otros dioses. Entonces hay un conflicto grande que vamos a ver en los primeros 13 capítulos de Éxodo entre las dos líneas. Pero podemos decir que ese conflicto es un conflicto más grande porque Génesis 3:15 habla de Cristo. Entonces es un conflicto para todo
la historia de la iglesia hoy en día en esa idea. Entonces, para centralizarnos un poquito más, después de ver ideas grandes, después 3:15, viendo las dos líneas, ahora debemos ver la idea de la promesa que podemos ver aquí. Si ustedes quieren notar algunas cosas en el texto, versículo 7. Dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Y si veamos a versículo 12, dice, pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y yo sé que no hemos leído esto, pero versículo 20 dice, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó de ser muy poderoso. ¿Por qué quiero que nosotros veamos esa parte de multiplicar? Es que Dios en Génesis 12 y Génesis 15 habló con Abraham acerca de esta idea de multiplicarse. Que él iba a hacer sus generaciones que sigue a él como las estrellas que está en el cielo, como arena que está en el mar, que él va a causar que ellos crezcan. Y es de manera sutil, ¿va? Que nosotros si estamos leyendo Éxodo 1, no vamos a notar eso. Se multiplicaron, se multiplicaron, se multiplicaron, se multiplicaron. Pero es una muestra de la fidelidad de la promesa de Dios de un pueblo. Que Él había dicho a ellos que Él va a causar que ellos crecen. Es de manera sutil, abajo de lo que está pasando. Dios había dicho, yo te voy a dar un pueblo. Aunque están bajo esclavitud o van a estar bajo esclavitud, Él sigue siendo fiel con su promesa de un pueblo. Pero hay algo más. Cuando escuchamos de esa palabra multiplicar, ¿dónde debe llevarnos? A Edén, ¿va? Que en Edén, Él dice que sean fecundos y se multiplican. Entonces es parte de la responsabilidad de los israelitas multiplicarse. También cuando después del diluvio tenemos Noé y tiene la promesa nuevamente. ¿Y qué dice él? Que sea fecundo y se multiplican. La idea es Dios está bendeciendo a este pueblo aún en medio de donde están, causándoles crecer hasta un punto que hay millones de ellos, hasta el punto que Faraón tiene miedo de ellos. Son tantos. Podemos decir que son como conejos, como reproduciendo tan rápido que gente está diciendo de dónde están saliendo todos estos de Israel. Están reproduciendo a través de ser fiel, a través de obedecer a su Dios, a través de estar bajo cosas difíciles. Entonces veamos que en el texto, veamos la lista que están allá, los hermanos que están llegando y que allí en ese lugar, que no es el lugar de la promesa, siguen creciendo. Hasta el punto que veamos que viene opresión. Mire lo que dice Faraón en versículo 9. Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Entonces esa palabra que él está tratando de hacer es astutamente, tiene una característica en el hebreo que es casi poniendo presión sobre ellas para causar daño a ellos. Hablando con Rudy, es más una idea de malicia. Entonces casi la palabra está diciendo que seamos pícaros con ellos y causan problemas por ellos. Causa que ellos no pueden avanzar, que nosotros somos abrumadora sobre ellos y vamos a ponerle bajo trabajo duro.
Y vamos a trabajarlos, como versículo 14 dice, y los imponían con rigor. Un tipo de trabajo que es tan difícil que nadie lo va a querer. Y es opresión sobre ellos. Y solo para que sepan, es interesante que Faraón dice esa idea de rigor. Quiere ponerlos a trabajar de una manera astutamente y poner rigor sobre ellos. Pero cuando usted llegue al Levítico 25:43, Dios dice al pueblo de Israel, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y es la idea, esa palabra dureza, es que no tratan a los demás como Faraón trató a ustedes. Solo otra aplicación. ¿Cuántas veces aquí en Honduras queremos llegar al top para que nosotros podamos tratar a los demás como hemos sido tratados? Queremos poder. Y hemos sido tratados mal, entonces yo voy a tratar mal porque yo soy el jefe acá. En vez de ver que Dios nos dice, ustedes fueron tratados mal, no actan de la misma manera. Si usted tiene gente bajo usted, debe pensar de esa manera. Hombres en sus propias casas, en guiando sus familias, debe trabajar de una manera de gracia. Puede ser que mi papi no fue así, no importa. Entonces hace el opuesto. O si usted es empleado o un hombre o una mujer que tiene empleados abajo de ti y han sido duros con usted, esto nos dice que debemos actuar diferente porque cuando oprimimos a los demás, no debemos actuar de la misma manera que ellos actuaron. Pero qué interesante que aún la palabra dice, y les amargaron la vida. No era algo fácil. Esta opresión era algo profundamente difícil. ¿Y cuántas veces de Cash Luna y de otra gente como Joel Osteen hemos escuchado que Dios no quiere cosas malas para nosotros? Esas cosas vienen del infierno ustedes. Porque son full mentira. Porque la palabra de Dios nos muestra que vamos a encontrar opresión y persecución. Cristo mismo dijo en Juan 16, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando llegamos a Pablo en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La meta de la vida no es una vida de playa. No es una vida de escapar cualquier opresión o persecución o sentirnos bien o felices a todo momento. No es necesito escapar, necesito salir, necesito tener esta cosa para causar que yo descanso. No, es he vencido al mundo. ¿Quién? En Cristo. Es donde debemos encontrar nuestro descanso. ¿En quién es Él? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a encontrar cosas difíciles, persecución y opresión y cosas así. Y eso debe causarnos pensar unas dos cosas. Que normalmente en la historia de la iglesia, podemos verlo en Hechos y podemos verlo al inicio con los padres de la fe, que la iglesia crece más cuando está bajo persecución. Lo que debe causarnos más temor es cuando todo es suave. Y no hay nada causándonos o empujándonos. Cuando nosotros podemos sentirnos tan tranquilos en nuestra fe y no hay nada que enfrente a esa cosa. Eso es más temeroso de tener persecución porque Dios dice que Él nos va a mostrar que Él vamos a entrar al reino de Dios a través de tribulaciones. Es una promesa. Es una certeza. No estoy diciendo busque cosas difíciles, pero estoy diciendo no debe sorprenderles cuando esas cosas vengan. Y últimamente quiero que nosotros no olvidamos un dicho que está en versículo 6. Versículo 6 nos da algo muy interesante.
Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Eso puede ser palabras de desánimo. Es que José es el José que nos trajo acá. José es el que ha sido fiel, es el que Dios ha usado. Y Dios ha mostrado su fidelidad, pero él ha muerto. Y no solo él, y toda la gente con él. Ni hay un tío ni primo que existe. Puede ser de tatara, nieto, pero no hay uno que está tan cerca. Todos han muerto. Pero también podemos añadir algo. Moisés murió. También podemos decir que Pablo y toda su generación murió. En los últimos años hemos visto a Sproul morir. Acaba de morir MacArthur. Y otros van a morir también. Esto está diseñado a ponernos a pensar que si Dios espera más tiempo para regresar, un montón, puede ser toda esta generación se va a morir. Todos nosotros que estamos sentaditos acá, algunos más cerca que otros. Pero la idea es que todos, puede ser, si Cristo no regresará pronto, vamos a estar en el sepulcro. Pero la idea es, esto debe causarnos pensar en un reino que no tiene fin. Un reino que está basado en uno que venció a la muerte, que resucitó. Está basada en un Dios de la promesa. Todos estos hombres pueden desaparecerse. Todos pueden ir a la tumba, al sepulcro. Pero Dios va a seguir siendo el Dios sobre su pueblo. Estamos poniendo nuestros pies firmes, no en hombres, pero en un Dios soberano. Y cada vez que nosotros dudamos eso, es una falta de fe en este Dios soberano. Cuando usted se siente que sería mejor tener control de todo lo que está pasando en su vida, cuando usted se siente que usted está sobre las cosas, es una manera de pensar que usted no puede descansar en su Dios. Entonces deben ver y descansar en Él, porque Él es el Dios de la promesa. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Pedimos por Camila, no sabemos lo que está pasando aquí, pero está enferma. Entonces pedimos que puede cuidarla y sanarla, que nosotros podemos ayudar en cualquier manera. Oh Dios, también gracias, que tú eres un Dios fiel, un Dios que nunca cambia. Tú eres un Dios todopoderoso. Oh Dios, cáusanos ver tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.